a recordar la resurrección de Jesús. Toda esta semana va a ser de preparación para la resurrección de Jesús, ¿sí? Pero para entrar bien en este misterio de esa resurrección, nosotros tenemos que meditar sobre la muerte y la pasión de Jesús. Para eso, entonces, lo que yo les voy a proponer para estudiar en estos días es un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Que es este que está acá. Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Lo van a buscar ustedes en internet y vamos a buscar de ese libro los números 598 al 618. 598 al 618. De esa manera, entonces, vamos a meditar, vamos a estudiar algunos otros aspectos que hacen a la muerte y pasión de Jesús, que es lo que recordamos durante la Semana Santa. Profe. Sí. ¿Podría decir de vuelta las páginas? Santino Yuspa, tercero C. Guadalupe, ahí me ingresó Guadalupe también. Me interesaría que Lucía me pueda hablar. Hola. ¿Me escuchás ahora? Sí, yo te escucho. Pasa que tenía, me parece, silenciado el micrófono. Sí. Me interesa. Decime en lo que necesites que te ayude, acá estamos. Como veía que estaba el micrófono tuyo cortado, te habilito el audio para que me ayudes si por ahí hay algunos chicos que están queriendo ingresar o algo. Perfecto, dale. Dale, muchas gracias. Ahí dejé de verte, pero no te veo, no importa. Ahí, bueno, veo varios, ahora sí te veo. A Santino, bueno. Sigo con el tema, entonces. Perdón, profe, una pregunta. Bien, entonces, el primer punto que nosotros tenemos en el Catecismo, en el punto 598, nos preguntamos quiénes son los causantes de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Sí? Uno piensa en primer lugar en los judíos, porque son los que en ese momento le generaron la condena a Jesús. Y luego pensamos en Poncio Pilato, que es el que lo manda a crucificar. Lo que nos invita la Iglesia es a reflexionar de que todos, cuando pecamos, somos causantes de la muerte de Jesús en la cruz. Bueno, porque Jesús es, por medio de la muerte en la cruz, que nos redime a nosotros. Entonces, cada pecado nuestro, de cada ser humano, de toda la humanidad, de todos los tiempos, recae en el dolor de Jesús en la cruz. Entonces, lo que nos invita a la Iglesia a reflexionar en este tiempo es que mis pecados personales generan en Jesús un dolor, un sufrimiento en la cruz, ¿sí? Este es un punto, entonces, que es muy importante para que nosotros podamos reflexionar. Que mis pecados personales son los que ocasionan el dolor de Jesús. Pensemos, por ejemplo, ahí se incorpora Brenda, pensemos, por ejemplo, la corona de espinas de Jesús, pensemos los clavos. Bueno, esos dolores que Jesús tiene en la cruz cuando lo clavan, los azotes, todo eso es causa también de mis pecados. Por eso, cuando yo peco, cuando yo estoy con un vicio, ¿sí?, que genera, digamos, una ofensa a Dios, cualquier pecado que sea ya, digamos, ofensa a Dios, genera en Jesús este dolor. Voy a leer una cita que está también en el texto, que es de San Francisco de Asís, que es dura, pero me parece interesante para que nosotros reflexionemos sobre este punto. San Francisco, en uno de sus escritos: y los demonios no son los que lo han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado,
y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. ¿Sí? San Francisco de Asís, entonces, no son los demonios los que condenaron a Jesús, los que lo han hecho morir en la cruz. Son mis pecados y mis vicios los que hacen que Jesús esté padeciendo en la cruz. Esto no quiere decir que yo sea el culpable de todo, pero sí que es importante que veamos la gravedad del pecado. O sea, no es gratuito el pecar, no es gratuito el ofender a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, para poder hacer que esa ofensa que yo le hago, que me implica a mí la condena, ¿sí? Porque me aleja de Dios y hace que yo pierda el cielo, para que yo pueda, por medio del arrepentimiento y de la confesión, volver a poder ir al cielo, el que paga eso es Jesús en la cruz. Entonces, mi pecado no es gratuito. No es que yo hago esto mal y no pasa nada. Sí, pasa. ¿A quién le pasa? Y bueno, a Jesús en la cruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él va a tomar eso y ese sufrimiento que a mí me tocaría por haber ofendido a Dios, hace Él que se me perdone si yo le pido perdón a Dios. Por ejemplo, supongamos que yo voy y asesino a una persona. ¿Sí? Bueno, eso genera un dolor en los familiares, pero ofende a Dios, porque Dios es el dador de vida y no está dado al hombre quitar la vida a otro. Por lo tanto, si yo me arrepintiera, le pidiera a Dios perdón y me confesara, Dios me va a perdonar. Y ese daño que yo he causado, ¿sí? Que es la muerte de otro, Dios lo va a perdonar y va a hacer de cuenta que no pasó nada. Pero para que haga de cuenta que no pasó nada, el que va a sufrir la consecuencia del dolor que yo tendría que estar sufriendo por haber hecho ese mal, es Jesús en la cruz. ¿Sí? Por eso, no es gratuito el pecado, no es gratuito que yo haga el mal. ¿Sí? Yo puedo decir, sí, robo esto, total no pasa nada, total no me ven. Sí, bueno, pero es que Jesús es el que paga por ese pecado que yo después voy, me confieso y no pasa nada. Por otro lado, ya que estamos, también existe lo que es la pena. Es decir, yo me confieso y de alguna manera, si yo no cumplo con lo que sería la penitencia, es muy posible que después tenga que cumplir con esa pena en el purgatorio. ¿Sí? Pero bueno, ese es un tema que es aledaño. El tema central ahora es que Jesús, cuando yo peco, está sufriendo por mí en la cruz. Otro punto que se propone aquí, la reflexión de la Iglesia, es ¿por quién muere Jesús? ¿Muere solo por los cristianos? ¿Muere solo por aquellos que tenemos fe? Jesús muere en la cruz por todos. ¿Sí? Jesús va a morir en la cruz por todos aquellos que quieran aceptar la fe. Y todo aquel que quiera aceptar que Jesús es Dios, se haga bautizar y viva de acuerdo a lo que Jesús enseña, todos esos podremos gozar de Dios en el cielo. Todos podremos estar con Él eternamente en el cielo. ¿Sí? Ahí me pide entrar Sofía Merino. El ingreso. Todos los que tengamos fe, todos los que adhiramos a la creencia de que Jesús es verdaderamente Dios y vivamos según lo que Él enseña, ya sabemos los 10 mandamientos, cumplir lo que Jesús nos pide, todos los que cumplamos todo eso, vamos a poder gozar con Dios eternamente en el cielo. Así que la muerte de Jesús es para todo aquel que quiera aceptar que Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por quién muere Jesús en la cruz? Por todos, por toda la humanidad. Pero hay una condición para que esa sangre de Cristo en la cruz me redima. La condición es que yo crea en Él, que yo acepte que Él es Dios y acepte su doctrina, su enseñanza. ¿Sí? Acepte que debemos amar a Dios
por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo y lo viva. ¿Sí? Que sea un factor de amor, que sea un factor de bien según Dios. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Otro aspecto que vamos a ver ahí es que toda la vida de Cristo es ofrecida al Padre. Estamos en el punto 606 del texto. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. El texto dice así: el Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que lo ha enviado. Él, al entrar en este mundo, dice... Tengo un compañero que te, profe, no le conté. He aquí... Hace como 10 minutos diciéndole, profe. ¿Quién está hablando de fondo? Ahí reincorporé a algunos que estaban pidiendo entrar. Hablando sobre las penas de los pecados, hablando sobre los pecados. Ahí seguimos con la clase, chicos. Algunos se está comunicando con otro que le está contando algo. Seguimos un más, ¿sí? Había alguien que quería hacerle alguna pregunta, me parece. A ver, sí, si hay pregunta. Profe Santino Yuspa. Sí, Santino. ¿Qué páginas del libro son del Catecismo de la Iglesia Católica? Mirá, no es páginas, sino los números. Porque Sí, depende de la edición, va a ser la página. Ustedes pueden buscar en la página de internet al Catecismo de la Iglesia. Sí, por eso estoy en un PDF. Lo vuelvo a mostrar cuál es el libro. Sí, es este Catecismo de la Iglesia Católica. Y Estoy escuchando la conferencia de fondo, mirá. Y buscan los números del 548 al 618. El Catecismo de la Iglesia Católica se abrevia CIC, lo ponen en internet y allí pueden verlo. Acá hay otro que me está pidiendo si te aparece el nombre. Tiene un Galaxy 10. Supongo. Bueno. Perdón, profe, ¿500 cuánto? 598. El título es Porque todavía no es casi nada. Jesús murió crucificado. El subtítulo de 598 es Todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. Y ahora estoy en el punto 606. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. Ok, gracias, profe. No, por nada. ¿Y a qué va este punto que vamos a analizar ahora? Es que Jesús dice, él mismo, lo dice en el Evangelio de San Juan, que he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que me ha enviado. ¿Sí? Jesús reconoce que él en esta vida no está para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Vieron que en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hay un momento en la vida de Jesús donde Él nos enseña que debemos hacer la voluntad de Dios Padre si queremos ser sus hermanos. Es el momento donde va la Virgen María con otros de los primos de Jesús y la gente le dice, tu madre y tus hermanos te están buscando afuera. Y Jesús les dice a esta gente, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y Él responde, Jesús, dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen con la voluntad del Padre. ¿Sí? Y en otro pasaje dice Jesús, no para aquellos que digan, Señor, Señor, será el reino de los cielos, sino para aquellos que hagan la voluntad del Padre. ¿Sí? Por lo tanto, y aquí va una enseñanza muy importante, como la anterior, es que nosotros debemos imitar a Jesús, porque somos cristianos, nos seguimos a Jesús, en esto también, en hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la virtud que practica aquí Jesús? A ver quién me contesta, a ver que tenga el micrófono Santino. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la virtud que practica aquí Jesús? A ver, Joaquín me levanta la mano. ¿Qué virtud está practicando ahí? La obediencia.
La obediencia, claro. La obediencia. Claro, la obediencia. La obediencia, chicos, es una virtud que practica Jesús aquí, obedece al Padre. Piensen ustedes que el Jueves Santo, Él va a decir en el Monte de los Olivos, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y primero dice, aparta de mí este cáliz, porque no quiere sufrir Jesús en la cruz, pero dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, Jesús es obediente hasta la muerte en la cruz. Vean ustedes que hay otro texto que dice aquí, en el 606 del Catecismo, dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, o sea, del Padre, y llevar a cabo su obra. Acá hay una enseñanza para nosotros muy importante, que es que nosotros debemos también imitar a Jesús en esto. ¿En qué? En obedecer a Dios, en hacer la voluntad de Dios. ¿Y en qué consiste hacer la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, hacer lo que me corresponde en mi situación particular. Si soy estudiante, estudiar. Si soy profesor, enseñar. Si soy padre, cuidar a mis hijos. ¿Sí? Es decir, uno de los primeros puntos para saber qué es lo que quiere Dios es hacer lo que me corresponde. Otro aspecto es los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? Y bueno, que cumpla los mandamientos. Otro aspecto es lo que la Iglesia me enseña que debo hacer. ¿Sí? Que es cumplir con aquello con lo que la Iglesia ha guardado durante todo este tiempo, que es la enseñanza de Jesús. ¿Sí? Así que aquí hay otro aspecto que es muy importante, que es la obediencia. Jesús obedece al Padre, Jesús cumple con lo que el Padre le ha pedido y lo hace hasta dar su vida en la cruz. ¿Sí? La voluntad del Padre es que Cristo, que es Dios mismo, hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, muera por nosotros en la cruz. Que asuma en su dolor, en su sufrimiento, todo aquello que nosotros debíamos haber sufrido por el mal que hemos hecho. Eso Jesús lo acepta y cumple la voluntad de Dios Padre. Porque va a ser un sufrimiento muy grande, terrible. Imagínense morir en la cruz. ¿Sí? Entonces, esta segunda enseñanza, la primera era que el sufrimiento de Jesús en la cruz es porque el pecado de cada ser humano repercute en el dolor de Cristo. El segundo aspecto que estamos analizando es que la virtud que se destaca aquí en Jesús es la obediencia. Y tengan en cuenta que justamente Él está redimiendo al género humano del pecado y del pecado original. Y el pecado original fue un pecado de soberbia y de desobediencia a Dios Padre. ¿Qué le había dicho a Adán y Eva? Pueden comer de todos los frutos del paraíso, menos del árbol del bien y del mal que se encuentra en el centro del paraíso. Y por la tentación ellos quisieron conocer qué era eso y allí desobedecieron a Dios y por soberbia, porque quisieron ser como Dios, comen de ese fruto. Entonces, si la causa del pecado ha sido la desobediencia y ha sido la soberbia, justamente Jesús nos enseña con la cruz que el camino de redención es el camino de la humildad y de la obediencia. ¿Sí? Entonces, no está bueno cuando nos instigan o nos proponen ser rebeldes, de ser desobedientes, hacer las cosas como se me da la gana. No está bueno eso. O sea, el mundo de hoy los invita a ustedes, jóvenes, adolescentes, a ser rebeldes, a hacer las cosas como se les dé la gana y que allí van a ser felices o que van a ser más perfectos o que van a ser mejores por hacer las cosas no como se lo estén diciendo sus padres y sus profesores o maestros, sino como a cada uno se le dé la gana. Ahí hay una consecuencia o una enseñanza práctica de esto que estamos diciendo. El ser rebeldes no es el camino. El ser rebeldes no es
lo que Jesús nos pide hoy a nosotros como jóvenes adolescentes. No es la rebeldía lo que a mí me hace amigo de Dios, sino la obediencia. Y voy a otro ejemplo concreto de la obediencia, que la debemos practicar estos días en casa. La palabra obedecer quiere decir ob-audire, quiere decir adelantarme a escuchar. Por lo tanto, si yo me adelanto a escuchar, estoy haciendo las cosas antes que me las pidan. No hace falta que yo espere que mamá o papá me diga 10 veces las cosas para hacerlas. Yo me adelanto a aquello que sé que tengo que hacer y lo hago. Y lo hago bien, porque estoy obedeciendo. Y esto es muy meritorio para mí y para todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Es muy bueno, ¿sí? Yo me adelanto a escuchar. Sé que vamos a comer y normalmente pongo yo la mesa. No espero a que mamá me tenga que pedir 10 veces que ponga la mesa. Voy y la pongo, ¿sí? O si mamá está haciendo tal actividad que yo sé que está cansada por todo lo que están haciendo en estos días, de tener que estar limpiando a cada rato, de tener que tener un montón de cuidados que habitualmente no hacen falta, bueno, me ofrezco y ayudo. Son jóvenes y tienen fuerza y lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, vencer esa pereza, vencer ese no querer ayudar, es muy meritorio a los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, Jesús obedece al Padre y nos enseña con su actitud de que es bueno, es lo mejor, hacer la voluntad de Dios Padre. Por lo tanto, nosotros también tenemos que hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con estas cosas sencillas de todos los días, ¿sí? Tengo que hacer la tarea, me pongo y la hago. Si me tengo que levantar para hacer tal actividad, me levanto y la hago. Si tengo que ayudar en casa, lo hago con ganas, con buena cara, con diligencia, como lo hizo Jesús, ¿sí? Y acá asociamos estas dos cosas que son propias del cristiano, ¿sí? El amor y la cruz, ¿sí? Jesús entonces nos enseña que el camino de la redención es la cruz, ¿sí? Y esto es muy importante. Todo lo que indica que es un cristiano es una cruz, ¿sí? El crucifijo que llevamos colgado cuando hacemos la señal de la cruz. La cruz es el signo del cristiano. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que a través de ella nosotros también nos redimimos y nos ganamos el amor de Dios, por decirlo de una forma. En realidad no necesitamos ganarlo porque Dios nos ama por nosotros mismos, pero sabemos que ese es el mejor camino. Es como ir a Buenos Aires por una autopista. No es lo mismo ir por Berazategui, por Quilmes, que es todo lento, complicado. Si yo voy por la autopista a Buenos Aires, voy en un rato. Por lo tanto, la cruz es el camino más seguro para poder ir al cielo, para poder ganarnos esa amistad de Dios. Como Jesús lo hizo, ¿sí? Vuelvo al texto de San Juan, ¿sí? Dice Jesús, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que me ha enviado. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, no para hacer lo que se me da la gana, sino para hacer lo que el Padre me ha pedido. ¿Y qué es? Y bueno, entregar su vida por nosotros, por toda la humanidad, ¿sí? Es el gran mensaje que nos deja Jesús con esto. Bien, y por último, en el punto 610, ya para ir finalizando, Jesús anticipa en la última cena la ofrenda libre que Él va a hacer en la cruz, ¿sí? Es decir, Jesús acepta libremente la muerte en la cruz. No es que Él no le quedaba otra. Él era Dios y Él podía haber hecho muchos otros caminos menos sacrificados, pero quiso mostrarnos la fealdad del pecado muriendo Él en la cruz. Lo grave que es el pecado mortal muriendo Él en la cruz. Bien, ¿y cómo lo dice? Dice, en la víspera de su pasión, estando todavía libre,
Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre. Por la salvación de los hombres, este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces ahí asociamos lo que es la misa a lo que es la muerte de Jesús en la cruz. ¿Y por qué digo lo que es la misa? Y acá es otro punto, el tercero que quiero remarcar en esta reunión que estamos teniendo virtual. La misa, chicos, es la conmemoración de la última cena. Y Jesús lo dice expresamente a esto. ¿Sí? Dice, este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Esta es mi sangre de la alianza, ¿sí? Acá hay una palabra muy importante, de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Es decir, Jesús, cuando la última cena le dice a los apóstoles que Él va a dar su vida por los demás, lo hace simbólicamente en el pan eucarístico. Y allí, en ese pan, nos deja su cuerpo y su sangre. Por lo tanto, cada vez que nosotros vamos a misa, podemos allí recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante la misa. La Iglesia no insiste porque sí en la importancia de la misa, ¿sí? La misa dominical, nosotros sabemos que tenemos la obligación de ir todos los domingos a misa, ¿sí? Ahora no podemos ir, pero tenemos que hacernos esa costumbre, ese hábito, ese propósito de ir todos los domingos a misa. ¿Por qué? Porque es ese el momento en que se revive la pasión, muerte de Jesús en la cruz en forma incruenta, ¿sí? Entonces, la misa, el momento en que el sacerdote consagra el pan y el vino, es la conmemoración de la muerte de Jesús en la cruz, en forma incruenta, es decir, sin dolor, ¿sí? Así que vean ustedes la importancia que tiene la misa, que la Iglesia nos enseña que debemos participar de ella todos los domingos, salvo que haya una causa grave como hay ahora de que no podemos ir, ¿sí? Entonces, vamos a dejar como tres grandes elementos de esta conversación que estamos teniendo. El primero, entonces, es que la causa del dolor de Jesús es el pecado de cada ser humano. El mío también. No es gratuito el pecado. El segundo es que Jesús obedece al Padre y que nosotros también debemos practicar la virtud de la obediencia y que ese es un camino extraordinario, magnífico, que Jesús nos enseña para ir al Padre. Y la tercera enseñanza es que Jesús deja a través de la última cena el memorial de su pasión. El memorial quiere decir el recuerdo, un recuerdo que se hace vivo cada vez que vamos a misa, ¿sí? Estos días de la Semana Santa podemos conectarnos por medio de un vínculo en la misa que van a celebrar los padres por medio de YouTube, ¿sí? Yo después voy a tratar de poner el nexo, el link en la página, siempre ahí en documentos, para que ustedes traten de vivir bien esta Semana Santa. Traten de participar de estas ceremonias que culminan con el Viernes Santo, que va a ser el viernes próximo, y comienzan este domingo con el Domingo de Ramos. El viernes próximo, entonces, vamos a conmemorar la muerte de Jesús en la cruz, ¿sí? Bien. Hasta aquí sería lo que yo les quería